Acudid esta mañana a las 12 al Cine Ideal a escuchar las alternativas políticas que nos ofrecerán los candidatos al Congreso después de casi 40 años de obligado silencio. Es para Televisión de México. Señores, ¿ustedes pertenecen o tienen alguna predilección? Para la Televisión de México. ¿Por algún partido político? No, nada. Soy muy viejo para esto. Muy viejo. ¿Nuestra predilección o pertenece a algún partido político ya en España? Nada. ¿Por qué no? Porque, en fin, hasta ahora no ha habido partidos políticos aquí, no. Yo generalmente soy un poco centrista, digamos, pero necesito conocer un poco a fondo cuáles son los programas que todavía no ha llegado, ninguno de ellos. Yo no tengo nada, no. ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no La democracia se basa en la no exclusión, en el no exterminio del contrincante. Y entonces aceptar esto fue un paso muy importante en la historia de España. Y yo creo que esa fue tal vez la principal demostración de lo que era construir una democracia, no querer exterminar, al contrario. Aprendimos a convivir, gente de ideología, de crianza, de manera de ser muy distintas. No éramos un grupo de personas sometidas por otras, sino que éramos un país en el que resultamos ser mucho más tolerantes, mucho más permeables a cualquier cambio, y la gente, sobre todo, aprendió a convivir con los demás españoles sin que las diferencias ideológicas o personales tuvieran mayor importancia. Yo recuerdo que diversos países, sobre todo en la Europa del Este, pidieron a algunas personas, a mí entre otras, pero yo fui, en uno de los casos, fui acompañado por 2 o 3 sociólogos españoles muy notables, a países como Hungría, Polonia, nos preguntaban, ¿y ustedes cómo lo han hecho? Regímenes comunistas, pero que tenían deseos de cambiar sin violencia. ¿Y cómo lo han hecho? Pues mire, ustedes tienen que pasar del comunismo stalinista a la democracia con una estructura, yo me imagino, social capitalista, aunque tal vez socialdemócrata, que es la mejor solución europea, pero nosotros hemos pasado del capitalismo al capitalismo. Es decir, no hay transición económica en España y por eso no ha habido sangre. Las transiciones tienen un elemento de ilusión muy grande, de cambio, pero por otro lado también siempre hay una especie de desencanto inevitable porque tampoco son una transformación o cambio social o económico total. Cuando se habla de la transición y de la democracia, siempre en todos los programas se ponen los políticos por delante. Bueno, pues parece que es una costumbre, una cortesía, pero es que esos políticos están ahí porque hay algo detrás. Entonces, la enseñanza que las transiciones a la democracia tienen que hacerla la sociedad misma. Nosotros no estamos tan seguros de hasta qué punto nos íbamos a adaptar a nuevas formas familiares, económicas, de convivencia, porque había muchas resistencias por parte de, ¿qué diría yo?, pues el catolicismo más conservador, o de familias que no entendían cómo podía, para qué servía el voto, y sobre todo era preciso evitar particularismos localistas que han tenido siempre mucha fuerza, especulaciones que perjudicaran al mundo en el que vivimos y partidocracias en las que era conveniente evitar que los partidos tuviesen demasiada presencia en ciertas instituciones. Eso, esto último, yo creo que no se ha conseguido. Una cosa que se hizo bien fue que muchos que en principio no iban a haber apostado por este tipo de democracia estuvieron dispuestos a aceptar esta democracia porque era la mejor solución posible, anticipando cuál podía ser la respuesta de los demás. Es disparatado decir que hubo un olvido de la guerra civil en la transición, disparatado y falso. No hubo olvido alguno, al contrario, estuvo extremadamente presente. Entonces la transición es algo así como decir no a la guerra civil que hicimos y por lo tanto deliberadamente y recordando muy bien aquello que hicimos, no lo repitamos. Sectores del propio franquismo, a partir de la muerte de Carrero Blanco, se dan cuenta de que no tienen ningún futuro.
no tiene ningún futuro como dictadura. Es decir, por el aislamiento europeo del que les hablaba, porque Europa estaba rechazando la entrada de España desde hacía 10 años, porque el futuro económico de España fuera de Europa estaba negro y porque había habido movilizaciones muy, muy fuertes, mucho más importantes que lo que había sido la concentración ocasional en la Plaza de Oriente llevada por autobuses. Entonces, digamos, en el océano de los votos, en un país ya de 35 millones de habitantes por aquel entonces, una concentración de 100.000 personas, las personas del régimen que pensaban acerca del futuro se daban cuenta que no significaba nada. Es el propio Antonio Cánovas del Castillo, en 1871, en sus discursos contra la Internacional, el que afirma que cuando el orden burgués patrimonialista, ese orden en que como la propiedad rural no se puede repartir, es un orden en el cual no puede haber más que propietarios y masas explotadas, ese orden, cuando se esté en peligro, llamará siempre un general para que lo salve, y exactamente ese general va a ser el general Franco. La profecía está hecha, y está hecha de una forma totalmente racional y predictiva, como está hecha también de forma totalmente racional y predictiva la profecía de Joaquín Costa, cuando en el año 1906 les dice a los republicanos: si vosotros lo que pretendéis es simplemente instaurar una república parlamentaria, esa república se agotará en tan solo 6 meses de luchas políticas infecundas, lo cual terminará con una guerra civil, la intervención extranjera y la restauración monárquica. Y entonces tendréis Borbones para todo pasto por toda la eternidad. Hubo también 2 hechos internacionales o 2 pactos internacionales importantes que también introdujeron cambio social, que fueron, por una parte, la entrada de España en Naciones Unidas, pero sobre todo el pacto para las bases del 53 con los Estados Unidos. Aquello, se quiera o no, fue un agente de cambio social, de modernización. La Hacienda había entrado absolutamente en bancarrota y la situación era, en términos económicos y en términos sociales, a pesar de la represión, cada vez más insostenible, ¿no? Es el momento entre 1956 y 1959 en el que se decide realmente la transición. La transición es un juego que está hecho en el año 59. Yo, a todos los que puedan albergar esa duda sobre posibles tibiezas, flaquezas, desalientos, les daría un medio de disipar su duda inmediatamente. Que se acerquen al Palacio del Pardo. Que aunque sea desde la lejanía, contemplen esa luz permanentemente encendida en el despacho del caudillo, donde el hombre que ha consagrado toda su vida al servicio de España sigue sin misericordia para consigo mismo, firme al pie del timón, marcando el rumbo de la nave para que los españoles lleguen al puerto seguro que él les desea. Una cosa era el régimen y otra cosa era la sociedad, ya no tenían nada que ver. Era una dictadura que estaba vaciada de base, es decir, el apoyo social que tenía la dictadura, a pesar de las concentraciones de la Plaza del Oriente, era muy minúsculo. Había habido los cambios en toda Europa, había habido la transición portuguesa, que estaba próxima y era un modelo en cierto sentido para unos o otros. Había habido los cambios en la Iglesia, en el Vaticano II, había habido la crisis del comunismo estalinista tradicional con el eurocomunismo, del cual participaba el Partido Comunista Español y el italiano, la influencia de todo eso, con lo cual el temor al comunismo ya un poco distinto. O sea, había habido tantos otros cambios que el cambio a la democracia en España pues era un poco inevitable una vez que Franco muriera. Transiciones las hay por todas partes.
eso de pensar que el caso español es milagroso, extrañísimo, sin antecedentes, casi sobrenatural, eso no es correcto. La llamada transición o la salida de la dictadura se produce antes de la muerte de Franco. Claro, esto puede parecer heterodoxo. Entonces lo era más, porque me acuerdo que en el año 70, 69, 70, hice yo unas declaraciones, una entrevista a un periódico, y me hablaban ya de la salida de, no se podía decir la dictadura, del régimen, se decía. Y decía, no, ya estamos saliendo. Yo dije, estamos en el posfranquismo, dije yo. Y aquello se publicó. Y provocó, me llamó Fraga a su despacho, que era el ministro de Información, y me dijo, usted no puede decir esto. Digo, ¿cómo que no puede decir? Si hubiera tenido la bola de cristal, y hubiera sabido que Fraga iba a hacer la Constitución, pero yo no lo sabía, claro. Y dije, pues sí, estamos en el posfranquismo. Y esa es la realidad, ya se respiraba. Por eso el milagro de la transición. ¿Cómo es posible? Se hace en el harakiri de la noche a la mañana, esto se convierte en una democracia. No, es que ya estaba. Todos sabemos ya desde la primera flebitis de su excelencia, pues sabemos que el régimen estaba tocado de muerte, pero fue muy bien. Yo creo que lo único que ha sido la providencia divina ha sido buena con los españoles es con la lentitud de la agonía de Franco, porque nos dio mucho tiempo, ya su primera enfermedad, a la derecha, a animarla a que se diera cuenta de que había un futuro que no iba a ser franquista. Y aparte del señor Narias Navarro y algún otro recalcitrante, mucha gente del régimen empezó a pasarse al enemigo, es decir, se empezó a democratizar, con mayor o menor sinceridad. Y desde el contubernio de Múnich, estamos hablando del 62, hay evidencia de que hay gente que se está pasando al enemigo, es decir, a la democracia. Y esto es importante porque eso ocurre en todos los regímenes del mundo que han hecho transiciones suaves, en los que no ha corrido la sangre, como la nuestra, que ha sido una transición suave. Ha habido siempre quienes se pasan al otro lado. La muerte de Franco indudablemente coincide con una España de una estructura social distinta del 36. Y eso sí es importante. Es decir, que muchos de los problemas que tiene la España de la República vienen de un aumento enorme de una población agraria, proletaria, en el sur de España, en la España de los latifundios, que indudablemente se moviliza en una protesta importante. Indudablemente el potencial de descontento y de movilización posible para una crisis revolucionaria de los años 30 no existe ya en el año 76. Es decir, los cambios sociales, lo que sí diría yo, y en eso sí participo de un cierto sociologismo, es que las condiciones sociales y económicas eran más favorables a que las élites políticas pudieran hacer lo que hicieron. Pero no lo hicieron porque habían cambiado esas estructuras sociales, sino que esas le permitieron hacer lo que querían hacer. Lo que intentamos es anudar pasado y futuro, tendiendo los puentes para transitar con serenidad, con seriedad y con holgura entre uno y otro extremo. En la imposición de un régimen como aquel en los años 40, 50, 60, sí creó hábitos de vida muy del régimen que son, repito, no del franquismo, en el sentido como Hitler impuso una visión que luego se hundió rápidamente nazi de Alemania. En cambio, el franquismo lo que hizo fue sistematizar, codificar y organizar una vida tradicional española no industrial, preindustrial, tradicional, católica, pazguata y más bien carca, el carquismo como ideología. Ahora, ¿qué ocurrió? Pues él mismo se hundió, porque se abrieron al turismo, porque el dinero es muy fuerte, y se abrieron al turismo, aparecieron los bikinis por las playas, luego vino la Vespa y la gente se iba al monte con la novia, y Dios sabe lo que harían en el monte, se saltaban a la torera básicamente las reglas del pazguatas que he dicho hace un momento, del catolicismo imperante. Llegó la píldora
a salvar el problema de que se quedaran las chicas preñadas con aquella facilidad de antes. En fin, en otras palabras, las costumbres sexuales, las eróticas, las de la vida cotidiana, las vacacionales, el hedonismo al que me he referido en otra ocasión, penetraron, y esto hundió al fascismo, al régimen español. Los emigrantes españoles que habían estado en Alemania y habían visto funcionar un sindicato no vertical, pues claro, volvían a España y echaban de menos, y además hablaban con sus compañeros y les decían, oye, que esto en otros sitios funciona de otra manera. Los partidos políticos, es decir, tanto la inmigración como el turismo trajeron con las divisas mucho más que las divisas. En algún momento en los años 60 dejamos de ser una sociedad rural y pasamos a ser una sociedad urbana. Yo estimo que al empezar la segunda mitad de los años 60 es cuando sucede esto. El que vivía pobre en el pueblo llega a la ciudad pobre, pero no es lo mismo ser campesino en el pueblo, aquellos campesinos, que estar en el pueblo de conserje, en la ciudad de conserje, porque en la ciudad hay escuelas y los hijos van a la escuela, y en la ciudad hay otra serie de oportunidades, de parques, tipo de vida, etcétera, y eso pues no lo disfrutan ya los padres, pero sí se benefician de ello los hijos y los descendientes. Entonces, eso representa un cambio tremendo. Fue la misma sociedad la que se fue transformando. Es muy curioso porque eso fue el mismo éxito del franquismo, fue su condena, porque el franquismo, a diferencia de Olivera Salazar o de otras dictaduras que había en el mundo, quería modernizar el país. Pero bueno, y lo modernizó, pero lo modernizó tanto que se acabó el franquismo, porque no hubo nunca un partido franquista, o como el MSI italiano, una cosa así, nostálgico de Mussolini. Aquí no hubo jamás eso. Y luego había una clase política alternativa emergente, más bien que se iba haciendo como iba pudiendo, dándose a sí misma quizá una importancia mayor de la que tenía, pero en cierta forma de preparación extraña a lo que pudiera ir viniendo, como disponible para el cambio que llegase. A eso se añade una transformación bastante importante de la Iglesia, que pasa por una mutación que le lleva 30 o 40 años, muy compleja, al final de la cual hay también un reposicionamiento en una dirección congruente con el cambio político. La verdad es que cuando llega el cambio político, sí, la Iglesia es importante, las clases políticas franquistas y no franquistas son interesantes, importantes, tienen la oportunidad de hacer las cosas bien o mal y lo hacen correctamente. Lo que llaman poderes fácticos estaban un poco sobrevaluados por la lectura de la oposición, porque en realidad el ejército tenía una vocación política muy modesta, tenía una vocación política un poco de veto de algunas cosas, pero no mucho más por el propio franquismo. Entonces lo que encontramos es una transición relativamente fácil, relativamente, nunca es evidentemente fácil, pero relativamente fácil como consecuencia de un largo proceso de 20 o 30 años. Lo que de verdad cambió el país de arriba abajo fue la llegada de los turistas, que se les veía de carne y hueso, gente que parecían normales, viniendo en familias, parecían felices, parecían ricos, parecían guapos. Todo eso tuvo un peso extraordinario. Por supuesto, toda la prensa en aquel momento jugó un papel importantísimo, la televisión, el cine, abrió puertas. Fue una época muy, muy rica desde el punto de vista cultural, porque abrió puertas a nuevos modos de vernos a nosotros mismos y sobre todo de aspirar a otros modelos. El automóvil y la moto creó una situación que permitía a la gente huir de aquellas ciudades levíticas, serias, pesimistas, ¿no? Tristes de la Semana Santa. Es un ejemplo que estoy dando. La gente recobró la alegría. Entonces el régimen no sabía qué hacer, porque no tenía sentido del humor, no sabía qué hacer ante un cambio como este. Pórtese como un hombre. Ayude a su mujer a lavar con Kelvinator. Kelvinator, la máquina de lavar. Había más instrumentos, había más empleo.
por ejemplo, electrodomésticos, coches, televisión, servicios muy diversos, líneas aéreas, turismo. Todo eso era nuevo. En España no había habido ni siquiera un turismo que valiera la pena mencionar hasta entrados los años 60. Todo este cambio no fue solo de formas, sino también de actitudes y convicciones. Por ejemplo, la Iglesia retrocedió, y el régimen también con ella, cuando se vio que el turismo lo que no podía aceptar era que las mujeres tuvieran que llevar largas faldas en las playas. Aquello resultaba ridículo. Entonces se dio paso a que la Guardia Civil no llamara la atención a una chica extranjera o española que estuviera en una playa con un bañador normal. El desarrollo se produce en la esfera social y económica, y entonces la expectativa es un comportamiento similar de las gentes que están en un grado de desarrollo, cualquiera que sea la cultura de la que proceden. Esto hoy es un lugar común. En aquel tiempo esto se dudaba porque se era mucho más esencialista y se pensaba que la gente era de una determinada manera y que el desarrollo económico era, en cierto modo, un factor añadido, pero no decisivo para cambiar el futuro de un país. Muchos franquistas del desarrollismo se presentan a sí mismos, o se han presentado a sí mismos posteriormente como los padres de la democracia. Yo creé las bases materiales que hicieron posible la democracia. Eso es falso. Lo que ellos querían eran crear unas bases económicas sólidas para una dictadura más debilitada. Era un desarrollo económico para la dictadura, no para la democracia. Mucha restricción, mucho ahorro, pero todo el mundo sigue utilizando el coche. ¿Nos hemos percatado bien del alcance de la crisis o estamos tomando esto del petróleo a pitorreo? Entonces, cuando se dice no fue la crisis del 73, en parte sí. Porque ¿qué es lo que pasó? Que la crisis del 73 mostró muy claramente que el aislamiento no conducía a ninguna parte. ¿De acuerdo? Es decir, que España, en ocultar, el régimen tenía en aquel momento, era un régimen ya muy debilitado, lo he estado contando, del 68 al 73 se había debilitado a ojos de sus propios partidarios, mucho, de la gente que quería mirar por la ventana. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el año 73? Seguíamos fuera de Europa. Teníamos el régimen tenía tanto miedo a la sociedad española que encubrió la subida de precio del petróleo gastándolo con el presupuesto público. El Estado financiaba el precio de la gasolina para que los españoles no se dieran cuenta de que la gasolina había subido. Y se gastó un 1,8% del Producto Interior Bruto en subvencionar el precio de la gasolina, que era, un 1,8, era un 3 puntos del Producto Interior Bruto, cuando se gastaba en educación un 1,8. O sea, casi el doble de lo que se gastaba el país en educación se lo gastó el régimen en encubrir lo que había sido la subida del precio de la gasolina, porque quería disimularlo ante los españoles. Franco supo, él mismo y sus compañeros, sus colegas, aflojar cuando había que aflojar. Dejar a la gente vivir. Haga usted lo que pueda y lo que haga, espabilese. Mientras no te metas en política, tú te podías ganarte la vida y colaborar en el desarrollo del país, porque había una efervescencia, iba subiendo, hay que ver las cifras del 6, 7, 8% de desarrollo. Ya sé que China ha tenido momentos hace poco que ha llegado hasta el 11 o el 12%, pero hay que pensar que un crecimiento sostenido, estoy hablando de los años 60 y 70, del 6 o 7% es astronómico. La revolución industrial inglesa significó que a lo largo del siglo XIX Inglaterra subía el 2 y el 3%, lo que pasa acumulativo, nada más, y con eso hizo la transformación, la primera nación industrial del mundo. Estados Unidos, Alemania han crecido entre el 3 y el 5 en sus mejores momentos. Alemania, el milagro alemán, si no recuerdo mal, era en 3,5 y 5%. O sea, España dio un salto, finalmente mal llamado milagro español, con crecimientos del 6 y el 7 anuales.
A partir del 60, 61, después del 59, que ya antes hubo crecimiento. Hasta el 59 lo fue muy mal, no hubo, más bien hubo hasta años peores que antes de la guerra civil. Se disparó. Entonces, ¿eso qué ocurre? ¿Que empezaron a vivir bien los españoles de la noche a la mañana? No, en absoluto. Pero que hubo efervescencia y que había oportunidades y sensación de movilidad y de que cada año era un poco mejor que el otro. Y eso es lo que creó estas posibilidades y esta aquiescencia con el régimen franquista. El caso de España, digan lo que digan, es un caso de libro de texto. Desarrollo económico, cambio social y cambio político a continuación. Es perfecto. Yo creo que las transiciones económicas y políticas no son sincrónicas. Por eso no creo en lo que dicen algunos de que China, por ejemplo, con el gran desarrollo capitalista que ha tenido, que es un poco que está en contradicción con toda la ideología y los simbolismos del régimen, inevitablemente lleva a la democracia. Yo creo que eso es una especie de marxismo blanco, es decir, de un determinismo económico que no vale para explicar la transición española y no vale para explicar transiciones en general, que hay transiciones con éxito en situaciones económicas difíciles y las hay con éxito y que hay cambios políticos muy importantes que sin embargo no se traducen fácilmente en cambios económicos, véase la ex Unión Soviética. La verdad es que el capital a menudo actúa no solamente por presión de los que tienen menos o por presión de la izquierda, sino por la conveniencia de evitar enfrentamientos sociales y por comprender, cuando se tiene suficiente visión de futuro, que es más conveniente ayudar a una clase media para que sea próspera que meterse en problemas ideológicos o en problemas de simple práctica de exclusión de grupos sociales importantes. Bueno, yo creo que la movilización ciudadana tuvo su importancia en crear un ambiente de oposición, sobre todo la movilización obrera con las huelgas que hubo importantes, la de los nacionalismos en cierto sentido, también el terrorismo en el País Vasco. Es decir, hubo una base, digamos, de activismo contra el régimen, pero ninguno de esos factores pudo pensarse que pudiera derribar al régimen. Ciertamente las élites de la oposición se dieron cuenta de esa dificultad y tampoco se opusieron a que se buscara por partes reformistas dentro del sistema algún compromiso. Y el modelo que surge es uno que está ya en la obra de Hirschman, de Albert Hirschman, de un juego entre una oposición que se modera y un régimen que acepta un cierto reformismo, unos extremistas radicales en el deseo de ruptura y unos extremistas en lo que fue Fuerza Nueva y tal, que pretenden que siga todo como los Girón, etcétera. Fuerza Nueva, que es un semanario y un revulsivo de la conciencia nacional dormida, puede ponerla en pie y detener la maniobra de hundir para siempre esa España una grande y libre por la que combatieron nuestros mejores. Los unos sirven de amenaza a los otros, es decir, que los reformistas dicen, miren, no podemos hacer esto sino porque esto va a provocar a este sector y aumentar este otro sector. Y los reformistas del otro lado también. Entonces hay un punto de encuentro que es lo que se llama, yo creo con razón, y lo ha llamado el mismo PC en algún momento, la ruptura pactada, la reforma pactada. Cuando se dice, por ejemplo, que la sociedad civil fue determinante para la transición democrática, lo que quiero decir es que los procesos de cambio económico de la economía hacia una economía de mercado homóloga con la economía occidental europea fue determinante por ejemplo, en los procesos migratorios, en la urbanización de la sociedad. Con los procesos migratorios vino una forma bastante distinta de entender lo que es una sociedad rural. Con ellos vino también una forma distinta de entender lo que es una sociedad urbana.
Vinieron una mezcla de conflictos y compromisos sociales en torno a la vida económica que requirieron a su vez debates distintos, grandes estrategias de los grupos sociales diferentes. Y todo esto es como en la obra aquella de Hamlet, el topo que está por debajo, golpeando o erosionando algo que al final cae o desaparece porque ha habido un proceso, un movimiento de zapa interno. Todo aquello pues fue un gota a gota que cuando se quisieron dar cuenta, pues realmente se había producido un cambio en toda la estructura social española que era ya imposible mantener. Y los propios del régimen sabían que aquello no tenía, como se dice en inglés, no tenía follow-up, es decir, que el franquismo sin Franco era una entelequia. Y por tanto sabían que aquello tenía fecha de caducidad. No han sido los políticos ni los intelectuales los que han controlado o dominado esa situación, es la vida de la sociedad económica y social. Esa vida económica y social no es una vida sin cultura, al contrario, está llena de sentido. Pero la manera de expresar ese sentido no es la manera culta, cultivada o cultiniparla, depende, de las élites culturales y políticas. Es una forma distinta. Es la expresión de sentido que viene con la vida de las familias, la vida de la empresa, la vida de los trabajadores, la vida de los campesinos, la vida de los profesionales, todo eso. Porque todo eso cambió radicalmente, dijéramos en cierto modo desde abajo. La sociedad española de los 60s y 70s se modificó. Y al modificarse dejó como más evidente que había una incongruencia en el tempo histórico entre el sistema político que existía y el sistema social, económico y de cultura vivida que tenía ya el país. Lo que ocurrió fue que se sustituyó una clase tradicional capitalista periclitada, que estaba muy anticuada incluso en su uso del dinero, por decirlo de alguna manera. Era inerte, no era renovadora, y fue sustituida por una clase nueva, capitalista también, pero que aceptaba nuevas ideas, que aceptaba nuevos trabajos, que aceptaba nuevas caras. Yo creo que el mercado laboral obedece a las leyes, pero más todavía obedece a la demanda de la producción, a la demanda del mercado, y España estaba en un proceso muy expansivo económico. Entonces se juntaron cambios legales con cambios sociales y económicos que eran la base de los anteriores. Ahora, es cierto que esa ley fue una ley muy importante, igual que lo fue 10 años más tarde la ley de educación, que también facilitó extraordinariamente la incorporación de las niñas al sistema educativo en todos los niveles. ¿Qué opina usted del proyecto de ley de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer? Pues que ya era hora. Ya era hora de que se Ya era hora. La mujer se debe más a la casa, tiene más ocupaciones. ¿Usted está conforme? ¿Usted está de acuerdo con esto que me está diciendo? Yo sí. El mucho. hombre, la mujer, la mujer. ¿Y usted? Pues yo lo mismo, que la mujer debe de tener sus cosas y el hombre las suyas, pero no igualdad. Siempre la mujer ha sido otra cosa. Yo me azaro mucho, por favor, no. Y las mujeres le dedicaban larguísimas, pero vamos, casi continuas y extenuantes horas de trabajo al trabajo doméstico, al cuidado de la familia, de los hijos. La diferencia importante es que empiezan a desdibujarse esas fronteras entre el trabajo de dentro y el de fuera, no para los varones, que todavía hoy tienen una incorporación bastante leve al trabajo dentro del hogar, pero sí para las mujeres que de modo masivo empiezan a incorporarse al trabajo de fuera del hogar y sobre todo, más que al trabajo real, a la preparación para el trabajo y a las expectativas, al deseo de conseguir trabajo fuera del hogar. Eso efectivamente estuvo prohibido por las leyes fundamentales, vamos, no exactamente prohibido, pero estuvo tan penalizado que era casi en algunos casos como una prohibición. Y poco a poco las mujeres fueron empezando a entrar en todo el tejido productivo. Estos grupos que empiezan a jugar ya en el espectro político son, y a jugar legalmente, son el Partido Socialista Obrero Español. En un principio el régimen, el régimen anterior, jugaba al usted no se meta en política. Pero si se mete usted en política, ya sabe usted cuál es el único camino que tiene, el del régimen. Y eso era una verdad como un templo.
no se meta en política, y eso se le decía a la prensa y se le decía a quienes tenían unas aspiraciones, gente joven que tenía aspiraciones. Pues sí, quiere usted meterse en política, muy bien, pero ya sabe usted cuál es el camino que está marcado, el del régimen. No se salga usted de él porque entonces le puede costar caro, que es lo que pasó con la prensa y con mucha gente que, claro, intentaba dar opiniones propias y no las del sistema, ¿no? Lo cual puedo mencionar unas experiencias propias. Confórmese usted, pero hombre, si estamos en desarrollo, estamos hablando ya de los años 60, si estamos en desarrollo, aspire usted a comprarse un coche, un 600, cómprese usted una vivienda nueva, una casa en la playa, que si ahorra usted lo bastante, puede usted tener una casa en la playa, en fin, puede usted incluso viajar al extranjero, pues ¿por qué no? Pero claro, lo que la gente quería era lo que siempre quieren los pueblos cuando el dinero y el desarrollo no son suficientes. Quieren un desarrollo político, no un desarrollo solo económico. Y el desarrollo político automáticamente exige más libertades. Entonces, claro, lo que la gente aspiraba en este país y en otros que están en trance de democratización, como puede ser Rusia, que todavía no es más que una autocracia o una especie de dictadura mal disimulada, pues lo que la gente quiere es participar. Lo más importante es la devolución al pueblo de sus derechos que les habían sido arrebatados y tal. O sea que es quizá lo más importante de la Constitución, que viene al principio, por cierto, que es que el pueblo recobre la soberanía popular. Yo decía que el fracaso que había habido en España durante siglos era que la derecha moderada y la izquierda moderada habían confiado más siempre a la hora de la verdad en sus extremas más radicales que la una en la otra. Bueno, eso no solamente fue cierto hasta entonces, y el éxito de la transición fue que la izquierda moderada y la derecha moderada confiaron más cada una en la otra que en sus respectivas extremas. Que es muy difícil hacer una transición sin que exista un Estado que funcione, de un ejército, una policía, unos tribunales, una hacienda que recoja impuestos. Es decir, sin Estado no puede haber democracia. Y en muchos países del mundo no hay Estado. O hay un Estado que está totalmente desorganizado y corrompido. Entonces, claro, ya es muy difícil. Hay los que dicen que sin que sea un Estado-nación no se puede hacer transición a la democracia. Yo no comparto eso. Creo que puede haber naciones-Estado en que el Estado sustituya en cierto sentido la idea de unidad nacional en el sentido decimonónico de la nación, y eso es un tema sobre el que se sigue discutiendo algo. Yo creo que la experiencia española puede ser una prueba de que puede haber una transición sin que haya una conciencia nacional tan clásica, la francesa, por ejemplo, que un Estado multicultural, multilingüe, multinacional puede hacer una transición a la democracia. Que España se debe construir con la colaboración de la derecha y la izquierda, aunque defendemos un modelo de sociedad diferente. Y todo ello queremos lograrlo a través de la moderación, el diálogo y el pacto, porque nadie puede pretender que su verdad sea la única. El enterrar el régimen de Franco tenía que hacerlo alguien que hubiera estado muy dentro, si es que había que hacerlo, digamos, sin sangre y sin confrontación. Y tenía que hacerlo alguien que no tuviera miedo a los inmovilistas del régimen, que lo sabía. Suárez era, yo creo, un político nato que le sale y que no es unos estudios, sino que entiende las cosas, entiende cómo el tema de las autonomías exige un acuerdo, que es lo que encaja en el modelo de la democracia consociativa de Aaron Lippard, y jamás habrá leído Lippard y, por supuesto, nunca conoce nada de eso. Es decir, que intuitivamente ve el problema y luego comunica con la gente magníficamente en sus discursos televisivos. Y bueno, que se atribuye que otros le hicieron esto o lo otro, pero la coordinación y la responsabilidad de todo el proceso es suya, al fin de cuentas. Y es también del rey que le nombró. Claro, el rey jugaba mucho al nombrarle, y Suárez, por lo que él cuenta, le subrayó cuando le invitó a ir a tomar el té a la Zarzuela sin saber que iba a ser jefe del gobierno, cuando otros lo esperaban,
pues le dijo que asumía un papel que le concedía el rey. Yo creo que el rey tuvo un gran acierto en elegir a Suárez y creo que le sostuvo dentro de lo que se sabe en una serie de problemas difíciles. Llegó la situación de la crisis del Congreso de Palma, de la UCD y tal, y llegó un momento que probablemente no pudo ya sostenerle o no quiso sostenerle ya. El pueblo reaccionó como reaccionó en las elecciones. El régimen de transición fue el de el señor Suárez, al que estamos todos tan agradecidos. Él no debe de estarlo, pobre, con su propio partido, que lo defenestró y lo hundió en Mallorca, en la descomposición de UCD, pero el régimen aquel fue una salvación de transición y entonces permitió que los socialistas, que se presentaban como más moderados, llegaran al poder. Yo creo que Suárez no tuvo el acierto de presentar al país en una presentación en la televisión lo que fue el lograr en el 79, en el otoño del 79, los estatutos vasco y catalán. Y yo en esta misma habitación le pregunté que por qué no lo hizo. Y la explicación fue muy curiosa. Dijo que él quería dejarle el papel a Tarradellas y a Garaikoetxea, no quitarles a ellos su presencia y su importancia en ese proceso y no tratar de tener él un papel en ello. Lo cual es muy de hombre de Estado, si quiere, y quizá tenía razón. No, en el caso de Tarradellas yo creo que sí que tuvo resultados positivos para él. Pero, por otro lado, a los españoles del resto de España no llegó a explicarles lo que significó como acto histórico el haber incluido dentro del proceso de la transición en las autonomías. La UCD falla porque llega tarde. Es decir, la UCD, como cristianos demócratas, podían, si hubiera triunfado, si Franco se hubiera muerto en el año 50 o en el año 60, pues sí, hubiera habido una democracia cristiana en España. Hubiera sido Ruiz Jiménez su líder natural, o Peces Barba. Pero Ruiz Jiménez, pues no sé, bueno, primero había sido el ministro de Franco, y aunque evolucionó el hombre, pero eso ya, su democracia cristiana representaba muy poco en España. Y sus fieles lugartenientes como Peces Barba pues se hacen socialistas, y entonces no hay nada que hacer. ¿Por qué se disuelve y el fracaso de la UCD? Pues por su éxito. Es decir, su éxito consistió en centrar al Partido Socialista y en centrar a la derecha española. Y claro, al conseguir centrarles, pues ese fue su fracaso, porque unos se fueron con unos, o sea, con la derecha y otros con la izquierda, y en el centro quedamos 4 gatos, que ahí seguimos. Yo creo que la crisis de la OCDE es muy compleja. Yo creo que en parte fue que hubo unos sectores de la élite de la UCD que no aceptaban a Adolfo Suárez, en parte por no tenían las credenciales que debía tener alguien en la España de ellos. No tenía letrado del Consejo de Estado, no tenía unas oposiciones con número 1, tenía la carrera hecha un poco de aquí para allá, no sabía idioma, esto frente a una Bilza o a un Fraga, en fin, no encajaba socialmente en lo que una centro derecha, que es lo que era la UCD, pudiera ser. Pero la UCD la hicieron entre todos y la deshicieron entre todos a una. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Las fuerzas que administraron este país largos años como si fuese una finca privada, no se resignan a ser uno más, a devolver la palabra al pueblo. La lucha por la democracia en nuestro país pasa hoy, ineludiblemente, por la lucha por la legalización de todos los partidos. La lucha por la legalización es hoy la piedra de toque
Es hoy la línea divisoria que separa el campo de la democracia del campo del fascismo, el campo de la democracia del campo de la reforma. La apuesta de Santiago Carrillo desde el 56, desde la Estrategia de Reconciliación Nacional y desde su libro Después de Franco, que había sido reproducir el escenario italiano en España. Una democracia cristiana que se pensaba que iba a ser el partido predominante y un partido comunista muy fuerte, con un sindicato fuerte, y a ser posible un sindicato unificado. Por parte de Juan Linz, de hecho en 2 artículos publicados, había analizado lo que sería el futuro sistema de partidos español, y lo que decía era: la interrupción durante cerca de 40 años ha sido una interrupción demasiado larga, aquí no se van a producir rebrotes de viejos partidos como en Italia o en Alemania, aunque cambien de nombre, aquí va a ser completamente nuevo todo. Y a lo que se va a parecer es a Italia, porque tiene una estructura ocupacional parecida, y va a haber un gran partido comunista y una gran democracia cristiana. Y ese fue un diagnóstico que Linz mantuvo hasta las elecciones del año 77, donde la democracia cristiana no sacó ningún escaño y donde el Partido Comunista sacó ¿cuántos escaños? ¿9? ¿16? No me acuerdo, muy poco, 8 o 9%, ¿no? Yo por lo menos creía que el Partido Comunista iba a tener más peso. Y tuvo bastante, pero el Partido Comunista no logró ser lo que podía haber sido, en parte porque tuvo disidencias pequeñas pero significativas de los maoístas, la ORT y el PT, pero no lo sé. Y entonces había un vacío, el anarquismo y la FAE y el sindicalismo, toda esa tradición de la CNT no había tenido apoyo internacional durante todos los años del franquismo, había desaparecido, los viejos del campo y de Cataluña, etcétera, ya habían muerto, se habían exiliado. Entonces el vacío ese lo tiene que llenar un partido de izquierda, y la gente, yo creo que la nueva clase obrera, que era totalmente nueva, porque era inmigrante o descendiente de inmigrantes a las ciudades y a la nueva industrialización, pues lo del comunismo, pues no lo vio como alternativa, entonces, pero no te podía estar con la UCD tampoco. Entonces, pues es lógico que ahí hubiera un espacio que había que llenar. Los comunistas daban la sensación, no siempre, estaban muy bien organizados, pero daban la sensación de que eran muy duros. Radio España Independiente no ayudó en esto. No ayudó en esto en absoluto, ni ningún otro movimiento. Y los socialistas tenían un apoyo de Alemania, evidentemente, económico, lo cual me parece muy bien, por cierto, que los partidos se ayuden fraternalmente entre sí, entre los países, no me parece nada siniestro, me parece perfecto, pero los socialistas españoles consiguieron presentar una imagen de transición suave, muy vinculados al republicanismo, todavía lo usan la expresión y se sienten muy republicanos, lo cual les honra, pero ellos iban a hacer otra solución. El PC, entonces, solo yo decir por mi cuenta que se acabó su propia fosa con la renuncia a una actitud reivindicativa a más largo plazo, mientras que exactamente con la tierra que fue sacando de su tumba creó el túmulo sobre el cual se instauró el poder del PSOE. Pero vamos a ver, fue más fuerte de lo que es ahora, que ahora no es nada. El Partido Comunista es Izquierda Unida, un trozo de Izquierda Unida, hay que ver lo que es el Partido Comunista ahora, ¿no? Pero bueno, en las primeras elecciones de la transición, no me acuerdo los votos, pero el Partido Comunista, hombre, tenía unos cuantos diputados y sobre todo pesaba mucho en la opinión. Lo que los comunistas queremos de todo corazón es que en España no vuelva a haber una nueva guerra civil. Que se destierre la violencia de las prácticas políticas. Que cada español, piense como piense, pueda pasear libremente por las calles, sabiendo que no va a ser asesinado ni arrestado cualquiera que sean sus opiniones. El PSE, el Partido Comunista Español, tendrá yo creo que una infortunada función.
la infortunada función de sacralizar los símbolos de la monarquía y de desacralizar los símbolos de la República. La renuncia a la República Federal era la renuncia a un modelo de transición distinto, a un modelo de transición en el cual los pueblos de los diversos espacios españoles hubiesen tenido, con conflicto evidentemente. La República Federal no asegura el no conflicto territorial, pero lo establece sobre bases no particularistas. No. La actual monarquía autonomista es una monarquía realizada a base de particularismos burgueses. A España le hace falta un buen partido comunista que haya aceptado porque además España, me refiero al señor Carrillo, España es el país que inventó el eurocomunismo. Se inventó desde aquí. O sea, se inventó Berlinguer y Carrillo, se encontraron en Italia e inventaron el eurocomunismo, con lo cual se separaron del comunismo todavía estalinista o post-estalinista que dominaba en Rusia. Inventaron una cosa excelente, pero después se han hundido en todas partes. Ni una sola patronal ha cedido un centímetro, ni una sola patronal ha dado algo más de los topes salariales. Pues está claro, joder, es que una fábrica sola no puede contra la patronal hoy día. 30% de aumento, son compañeros que tienen... Comisiones Obreras era una entidad muy heterogénea, mucho más compleja de la que entendió el Partido Comunista. Y de hecho el Partido Comunista debilitó extremadamente a Comisiones Obreras cuando en el Congreso de Roma hizo aflorar que una parte de los dirigentes de Comisiones Obreras eran dirigentes del Partido Comunista. Porque muchos afiliados a Comisiones Obreras dijeron: he estado en un sindicato que no es tan heterogéneo como yo me pensaba. Y la UGT empezó a subir y a subir y a subir hasta que finalmente se equiparó y luego llegó a sobrepasar incluso a Comisiones Obreras. Por tanto, fue un error de cálculo del PC, que entendió todavía el resultado de las primeras elecciones del 77 como un resultado provisional. Pero no era provisional. ¿Por qué? Porque había una memoria que había durado a través de generaciones en esos padres que no querían contar su historia pasada a sus hijos y que se había transmitido el ejemplo de abuelos, pequeños concejales, en pueblecitos, en ayuntamientos, sindicalistas de uno u otro tipo, y se había producido también un fenómeno muy interesante, que es el trasvase de simpatías anarquistas a la CNT, al Partido Socialista, tanto en Cataluña como en Andalucía. Y eso, si uno recuerda que el voto más alto que tuvo el Partido Comunista en la República fue un 2,6%, pues el voto que sacó en las primeras elecciones del 77 y en las segundas elecciones, donde se mantuvo prácticamente igual, pues significaba un pequeño aumento, pero ni de lejos lo que fue el Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido, el actual, es un partido originariamente de diseño. Es decir, ese partido, pues los socialdemócratas alemanes, pues dan las líneas generales y procede de dentro. Son gente que estaba dentro, no hicieron, desde luego, tanto como hacían los comunistas, pero en cambio fueron después los que pasaron al primer plano con la evolución, afortunadamente apoyada por Europa, por la Europa democrática. De manera que yo creo que el Partido Socialista es un partido actual, tiene muchos años, pero más que muchos años lo que tiene es mucho arraigo en la sociedad española porque proviene de la sociedad española. Importante que los que habían estado fuera del país de alguna manera dejasen su representación, me refiero a la izquierda, a los que habían pasado los últimos años viviendo dentro del país y que tenían muy bien conocida la sociedad española. Creo que eso fue muy importante. Después me pareció muy importante por parte del Partido Comunista renunciar a unos programas excesivamente radicales y aceptar la continuidad de muchas de las figuras institucionales que en principio iban en contra de su ideario, pero lo aceptó. Y después yo creo que es que hubo toda una demanda social de que había que hacer un pacto y un consenso, y todos los partidos, todos cedieron parte de sus idearios para
para conseguir un mínimo consenso entre todos los partidos. Y desde luego yo creo que fue muy importante y quizá no se destaca suficientemente la capacidad de la clase política que había tenido el poder durante toda la época franquista para en cierto modo hacerse el harakiri. Y ese harakiri yo creo que tiene una grandeza política que las generaciones próximas le darán las gracias más de lo que se la hemos dado nosotros. Nosotros pensábamos que los protagonistas son los que ganan con la transición, pero igual de protagonistas fueron los que perdieron y supieron perder la transición sin llevar el conflicto a sus límites. From the safety of secret committees, they talk about the danger of war. A spin of a coin on a table could mean 10,000 men, maybe more. ¡Viva España! ¡Viva España! They sanitize all their decisions. And what have you got in the end? Nothing's the answer, my friend. El espíritu de la transición, o sea, un espíritu que por desgracia se ha perdido. Yo creo que se perdió entre el 93 y el 96. Nadie tiene la verdad absoluta. Todos los países de nuestro entorno tienen diferentes opiniones, diferentes posturas políticas. Yo recuerdo a un ministro con el que trabajé que me decía, que era Martínez Zarela, si puedo citarlo precisamente porque no creo que le haga ningún mal a su memoria, pero me decía, he estado en Holanda, oye, y claro, es que he estado hablando allí con unos diputados socialistas, pero claro, es que no es como lo que tenemos en España. Digo, claro, es que los que están allí son legales y los de España no son diputados porque son ilegales. Te encaminas por un camino de negociaciones recurrentes, ¿eh? Eso te va. No te va la furia española, no te va la furia española. Te va a la prudencia y a la sensatez del sentido común de la gente común, ordinaria, que vive sus vidas y sus proyectos personales con sentido común y con decencia. O sea, las virtudes básicas, no las virtudes heroicas, sino las virtudes básicas, que son heroicas. Hoy en día hay historiadores, parece que hay consenso establecido, sobre todo los historiadores establecidos de la transición, sociólogos, economistas, etcétera, que hablan de que en España no ha habido fracaso. En España hay un fracaso de la burguesía en su conjunto. La transformación en un país dependiente es un fracaso de las clases burguesas españolas. Todo el mundo tenía dentro un pequeño sociólogo, porque todos queríamos comprender qué era lo que estaba pasando y predecir qué es lo que iba a suceder. En aquel momento había un interés por lo que son las causas sociales de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida personal, algo que en parte lo hemos perdido. Hay muchas cosas que no podemos explicar. Yo creo que en las ciencias sociales tenemos que llegar a un punto también de admitir que no sabemos cómo explicar determinadas cosas, y luego lo que no podemos aceptar es la idea de que podamos resolver todos los problemas o que las sociedades puedan resolver todos los problemas. Yo creo que hay problemas irresolubles que no tienen solución, al menos dentro de los parámetros en los que tienen que operar los actores, es decir, con un respeto a ciertas libertades o lo que sea. Hay cosas que no se pueden resolver. Bueno, igual que los médicos saben que hay enfermedades que no son curables, que se pueden aminorar, que se pueden disminuir su impacto, en fin, su difusión. Yo creo que tenemos que poner la transición española en el contexto mundial, europeo y de la problemática específica de España, y nos podemos sentir muy orgullosos de ella, y yo creo que intelectualmente plantea muchos de los problemas, y el estudiarla creo que es útil para las ciencias sociales, claro.